Hola, mi nombre es Carolina Galvis Rincón, curso Personalidad 117, tutora Mayra Dueñez Rodríguez, Universidad Nacional Abierta y a Distancia 2019. Introducción. En el estudio de la personalidad existen muchas preguntas de qué es la personalidad. Nos remonta a la historia humana antigua, la conciencia acerca del yo y del mundo que existió, con probabilidad antes de la reflexión deliberada, la filosofía y la ciencia. La personalidad se puede definir como la estructura dinámica que tiene un individuo. Esta estructura se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. Estas características se desarrollan a partir de la interacción de elementos ambientales y biológicos. Se han desarrollado teorías de la personalidad para describir y explicar la conducta de las personas. A través del tiempo surgieron otras tipologías sencillas, cuyo objetivo era describir las diferencias individuales dependiendo de las características observadas en la conducta. Objetivos. El primero es conocer el origen del concepto de personalidad, así como la composición de la personalidad en el ser humano y los enfoques científicos que la investigan. El segundo, reconocer las aportaciones que las teorías psicológicas hacen al comportamiento del ser humano. Teoría de la personalidad. Encontramos dos conceptos. El primero dice que se interesa en la investigación y descripción de factores que conforman a una persona, con el fin de comprender su conducta e intentar predecirla. La segunda dice que la teoría psicológica sobre la personalidad tratan de explicar cuál es su génesis, cómo se desarrolla y finalmente qué mecanismos pueden utilizarse en la modificación de algunos de sus rasgos. Entre las teorías de la personalidad encontramos la teoría psicodinámica, la cual se enfatiza en el estudio sistémico de las fuerzas psicológicas que subyayen en el comportamiento humano, los sentimientos y las emociones, y cómo se pueden relacionar con la experiencia temprana. Entre los autores más importantes encontramos a Sigmund Freud, con su teoría psicoanalítica, quien centra en las interacciones dinámicas entre el id, el ego y el superyo. Encontramos a Carl Jung con su teoría analítica, el cual dice que el yo está compuesto por el ego, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Encontramos a John Bowlby y a Mary Ayn Ward con su teoría del apego. Este modelo psicológico que intenta describir la dinámica de las reacciones interpersonales entre humanos a largo y corto plazo. Encontramos la teoría conductista, teoría de la personalidad que se expresa por la conducta y la conducta depende del ambiente. Entre los autores más importantes encontramos a Ivan Pavlov y a John Watson, con el acondicionamiento clásico, que es el tipo de aprendizaje asociativo más básico, en el que un organismo responde a un estímulo ambiental originariamente neutro con una respuesta automática o refleja. Encontramos a Skinner con el acondicionamiento operante, quien dice que una conducta sobre el medio es considerada operante porque tiene una serie de consecuencias constables, y con esta respuesta del entorno las que van alterando la frecuencia con las que se vuelven a producir esa conducta o una parecida. Teoría humanista hace hincapié en el hecho de que los seres humanos están motivados positivamente y progresa hacia niveles más elevados del funcionamiento. El autor más importante es Carl Rogers con sus rasgos de la personalidad, quien dice que las personas altamente funcionales se caracterizan por estar en un proceso constante de autoactualización, es decir, en búsqueda de un ajuste casi perfecto. Teoría del aprendizaje cognitivo-social. Las personas organizan internamente sus expectativas y valores para guiar su conducta. Entre los autores más importantes encontramos a Albert Bandura con su teoría social cognitiva, quien dice que el aprendizaje social recibe este nombre por darse en un contexto social, pues es aquel que descansa en la observación y del comportamiento de los demás. Teoría de los rasgos de la personalidad.
Esta teoría trata de identificar qué rasgos forman la personalidad y cómo se relacionan con el comportamiento real. Entre los autores más importantes encontramos a Alport con su teoría de la personalidad, quien postula 3 tipos de rasgos, los cardinales, centrales y secundarios. Encontramos a Cartel con sus 16 tipos de personalidad. También desarrolló una de las evaluaciones de personalidad más utilizadas y conocidas en todos los tiempos, que es el cuestionario de 16 factores de la personalidad. Y por último encontramos a Hans Eysenck con 3 dimensiones de la personalidad. Desarrolló un modelo de personalidad basado en 3 dimensiones: introversión, neuroticismo y psicoticismo. Modelos biológicos de la personalidad. Se centra en por qué o cómo los rasgos de la personalidad se manifiestan a través de la biología, además de identificar los rasgos de personalidad. Entre los autores más importantes encontramos a Sedon, quien desarrolla la psicología constitucional, que es el estudio de las relaciones entre los atributos físicos y los rasgos de personalidad. Encontramos a Cloninger con modelos de personalidad. El modelo propuesto por el autor, el cual propone que la personalidad es un sistema de modelos de comportamientos derivados del funcionamiento de los sistemas neuroquímicos de nuestro cuerpo y del aprendizaje social, funcionando ambos de manera conjunta en la gestión de la conducta y los patrones en los que solemos actuar. Conclusiones. En el anterior trabajo de investigación se ha desarrollado diferentes teorías que intentan explicar cómo constituye la personalidad humana. También se ha diseñado estrategias para su evaluación, medición e interpretación, cada una de las cuales constituyen una forma diferente de abordar estos fenómenos. Los instrumentos de personalidad son diseñados para establecer semejanza y diferencia entre varios individuos frente a las manifestaciones conductuales. Los exponentes de las teorías y estrategias de evaluación que se presentan se basan en un modelo psicológico, por lo tanto sus ideas acerca de la personalidad están de acuerdo con las leyes y principios generales de sus postulados. Referencias. Gracias.